Vamos ahora al recuerdo de Horacio González. Dale. Sabíamos perfectamente bien que lo que estábamos diciendo, aquello que defendíamos, lo que imaginamos sin equivocarnos, que era un eslabón nuevo de viejos compromisos, tenía una carga distintiva, algo que lo hacía diferente. La presencia de Néstor en esta plaza es uno de los elementos de esa diferencia. Estamos en la plaza pública como estamos en muchos otros lados. Pero no debería existir ningún proceso real de cambio, ninguna actitud de transformación, que es la transformación de nuestras vidas, si no pudiéramos atesorar en nuestra memoria sobre lo pasado y en el día exacto de hoy, en lo que estamos viviendo, que esta es una situación original, profunda, de absoluta vivacidad en nuestras vidas. Es una verdadera lucha por la reconstrucción del pueblo argentino en la que estamos empeñadas. Cuando nos miramos a nosotros y decimos somos pocos acá, no tan pocos, estamos con el compañero que quisimos, que elegimos para recorrer este camino, que es el compañero Néstor, y con muchos más argentinos. Creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza. Quiero decir que en este Parque Lezama siento palpitar todo el síntoma posible, necesario y también generoso de un resurgimiento. Esto fue el discurso que dio en Parque Lezama luego de la derrota de junio del año 2009, ¿no? 2009. Las listas que había encabezado Francisco de Narváez en aquel momento junto a Felipe Solá y Mauricio Macri, ¿no? En aquel momento la oposición, por cierto. Sintió ya el impulso del resurgir, que después finalmente, obviamente, se dio. Muy interesante lo de... Ahora, bueno, siempre era interesante lo de Horacio González y, bueno, lamentablemente para circunstancias difíciles va a ser doblemente extrañado, porque Horacio era capaz de resolver cuestiones en momentos tan dificultosos como nadie. El más grande sociólogo argentino de todos los tiempos, inalcanzable. ¿El más grande sociólogo argentino de todos los tiempos? Sí, lejos. ¿Te puedo pedir el más completo e inalcanzable. ¿Te puedo decir que desarrolles esa idea? ¿Te lo puedo pedir, Artemio? Bueno, porque es un hombre de múltiples visiones, era capaz de intervenir en el discurso político con análisis culturales, mezclar visiones muy trascendentes, recapturar sentidos que se habían perdido, eludir las etiquetas ideológicas, transformar en relevantes temas que la academia no los consideraba tal. Él le dio volumen a lecturas que de otra manera nunca lo hubiéramos tenido, hizo análisis brillantes sobre figuras totalmente expulsadas de la academia, imposible de transitar con palabras todo lo que implicó Horacio González para los que se formaron con él, para los que leyeron sobre él, los que escucharon su palabra, y la formación intelectual que tuvo Horacio, lejos para mí, además del resto, notable. Ha enseñado en cada una de sus intervenciones como ningún otro, y vuelvo a insistir, ha transformado en teoría sofisticada buena parte de lo que la academia consideraba desecho en términos ideológicos. Los tratamientos que uso sobre la correspondencia Perón-Cook, el tratamiento sobre Arturo Jaureche, los análisis de las revistas de época de los 70, su visión sobre el proceso político de la Argentina, realmente inigualable, incomparable e inalcanzable. ¿Amado? No, lo escuchaba con mucha atención a Artemio. Una dimensión era esa y la otra la humana. Para los que hemos tenido la suerte de frecuentarlo, una persona de una calidez, de unas ganas de transmitir lo que pensaba de una forma muy, te diría muy amorosa, porque uno hasta cuando lo veía
debatiendo en casi antagonismo con otros intelectuales, nunca lo hacía de una forma que era dolorosa para el otro, ¿no? Sino una exposición de ideas y de conceptualizaciones, pero muy lejos siempre de la pedantería. Y te quedabas con la boca abierta siempre, pero él te hacía sentir que formabas parte de ese análisis y muy lejos siempre de la soberbia y la pedantería, y alguien muy, yo estoy muy tocado porque además él fue, junto con Liliana, de los que no solo acompañaron con el discurso, el tema de los presos y presas políticas en esta etapa, sino que nos fue también a visitar. Y eso va a ser algo realmente inolvidable de por vida, ¿no? Ese tiempo compartido, como eran todos los tiempos compartidos con Horacio, en su casa, en un Zoom, en una charla. Pero además, esto que decía Artemio, cómo lograba poner en un debate de gran nivel cuestiones muy importantes para el campo popular y con un lenguaje muy alto, que pudiera quedar claro que estaba peleando siempre por lo nacional y popular. Él enalteció a nivel académico lo que la academia consideraba sociología de estaño. Fue otro gran intelectual, para mí único, que fue capaz de traducir en términos conceptuales profundos aquello que estaba, digamos, en los laterales, en los costados del discurso del mainstream. Grande, Horacio, para mí el más grande de todos. Buena parte de lo que él dijo, luego, bueno, anticipó cosas que luego fueron tematizadas por otros, pero todos los artículos de él, yo no recuerdo un solo artículo que no me haya dejado, que yo haya leído, ¿no? Son infinidad de los artículos que no leí, pero que no haya producido en mí un efecto concreto en términos de conocimiento y de cierta conmoción intelectual. Sí, y eso, cuando te tocaba en alguna conversación algo hablar antes de Horacio, era horrible porque siempre después te quedabas reflexionando sobre lo que él dijo y cómo tu perspectiva se hubiese modificado y se hubiese enriquecido después del aporte de él, ¿no? Eso era algo muy impresionante y en particular en esta época él abordaba muy frecuentemente la relación entre el discurso publicado, el sentido del discurso publicado, la utilización de cómo se nombraba a las situaciones y a las cosas y cómo eso se iba convirtiendo en algo que degradaba mucho la discusión política, ¿no? A ver, Horacio, entre otras cosas, como lo plantea Artemio, para mí era como un relámpago, ¿no? En un momento de oscuridad, una luminosidad muy grande. Mi primer encuentro con Horacio es como adolescente, y es algo que se lo tengo que agradecer y tiene que ver con la historia personal de él, con Liliana Herrero y demás, con Fito Páez, ¿no? Fito Páez fue mucho el que hizo mucho para que los que éramos adolescentes en los 80, fines de los 80, nos acercábamos a la música y hubo ahí un vaso comunicante entre rock y Horacio González, y después, bueno, la revista Unidos, y más adelante la experiencia de Horacio González como un intelectual muy comprometido con su época. Vos lo destacabas recién, Amado, él fue a él y Liliana, siendo sí. Liliana Herrero, su mujer, siendo dos personas grandes y demás, con sus temas, subirse a un medio e irse a visitarte a vos, ir a visitar a los presos que estaban en Marcos Paz, y tenerlo como frecuencia en un momento muy duro también, el macrismo, donde parecía ser que la travesía a pie del macrismo iba a ser muy larga. Algunos imaginaban que el macrismo venía a reorganizar la Argentina y se quedaba muchísimos años.
Vamos a escuchar ahora, esta imagen es muy linda, este es el escritorio de Horacio González en su casa, en el barrio de Boedo, a pocas cuadras de esa porteña esquina de San Juan y Boedo, muy cerca de San Juan y Boedo. Esta es la casa de Horacio y este es el escritorio donde usualmente se sentaba a escribir y a reflexionar. Vamos a escuchar ahora la despedida de Horacio el 9 de diciembre del año 2015, cuando deja de ser funcionario en la explanada de la Biblioteca Nacional, que fue también el último lugar donde lo despidieron el cuerpo de Horacio el día miércoles de esta semana. La verdad que siento que es una pena que no haya durado más. Pero tenemos que alimentarnos de esas penas, porque efectivamente los momentos que van a venir no son fáciles, pero quizás el anterior tampoco fue fácil y simplemente no nos dimos cuenta, porque tuvimos instrumentos de trabajo, fuertes reconocimientos del espacio público, del Estado Nacional, el acompañamiento del gobierno, y no faltaron discusiones de todo tipo. Yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí, por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial. Eso no es la política. Si la Argentina va a vivir sus próximos años computando los minutos del poder, eso ya no es el poder. El poder es algo democrático, diseminado, amplio, irreconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos, y estos son fugaces. La mejor forma del poder tiene la fugacidad que no es la del minutero. En eso se equivocan muchos hoy, este día de hoy. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Muchas gracias a todos. Artemio, para cerrar. Bueno, muy duro todo, son épocas muy difíciles y el mejor homenaje a Horacio es persistir en el camino que él nos señalara desde ya los años 70 y, bueno, no claudicar y sostener con las críticas pertinentes que uno considera honestas este proceso que se ha iniciado en 2019. No ahorrar sostén, pero tampoco ahorrar señalamientos críticos cuando, como bien él señaló, le parezcan pertinentes realizarlos. Eso. A propósito, su último gran aporte en diferentes opiniones es acerca de la idea del posibilismo, ¿no? De qué es lo que se puede hacer y sobre un tema que ustedes han reflexionado mucho, especialmente vos, Amado, y también vos, Artemio, que es la cuestión de la tan afamada correlación de fuerzas, ¿no? Hay un texto muy valioso con respecto al tema de la correlación de fuerzas y que dando testimonio de su posición frente a lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, ¿no? Es un texto de la Tecla Ñ. En la Tecla Ñ. Ahí está publicado el texto de Horacio González. Amado, para cerrar, todo tuyo. No, bueno, una profundísima tristeza y desde este programa que sé que escucha, un abrazo enorme a Liliana y abrazarnos entre todas y todos los que lo tenemos y lo tendremos como una referencia muy, muy importante en tiempos donde la principal tarea política es la unidad
pero muy pegadito le viene la tarea política del debate interno. Y nosotros vamos, creo, a seguir haciendo un aporte en este sentido respetuoso, propositivo, para que haya un shock distributivo en la Argentina, porque estamos convencidos que eso le va a hacer mucho bien a la unidad, pero sobre todo le va a hacer mucho bien a millones de argentinas y argentinos y a la larga a un proyecto de país que se va emancipando. Amado Artemio, muchas gracias. Gracias también a Ernesto Fara y a Diego Belauzarán, que estuvieron en la realización de la versión audiovisual de este encuentro con Amado Vudú y Artemio López. Será hasta la próxima. Fuerte abrazo. Chao.